¿Qué pasa, amigos? Estamos aquí de regreso. Vamos a ver una temática que es muy importante tomar en cuenta para cuando estoy formulando preguntas. Vamos a ver por qué se les pone acentos a las palabras que hacen las preguntas y también signos de interrogación. Acompáñenme a este nuevo episodio de conocimiento, una presentación. Bueno, compañeros, pues aquí estamos de acentos en palabras que se usan para preguntar. Hemos visto cómo es que algunas palabras tienen la parte superior como una cejita, ¿verdad? ¿Y qué funcionalidad tienen? ¿Por qué se les pone esa ceja solamente a algunas palabras? A otras, ¿por qué no? Vamos a ver. Muy bien, lo que podemos observar es que en las palabras está compuesto por sílabas y las sílabas de una palabra se clasifican en tónicas y átonas. ¿Qué significa eso? ¿Cuál es la diferencia de cada una? Vamos a ver las diferencias. Muy bien. En cada palabra solo hay una sílaba tónica, solamente una, que se pronuncia con una mayor intensidad que las átonas. Esto significa que en una sola palabra puede haber solamente una sílaba tónica. En algunas palabras la sílaba tónica se marca con el signo ortográfico llamado tilde. Así es como se le debe llamar, o lo conocemos entre la mayoría de la gente como acento ortográfico, ¿verdad? Eso es lo más común que lo escuchamos, que es esa cejita que vemos por lo regular arriba de las palabras. ¿Y qué es una sílaba tónica? La sílaba tónica es la sílaba que se pronuncia más fuerte en cada palabra. Es aquella en la que se recae el acento. Y las sílabas átonas son las sílabas que no se pronuncian más fuertes, es decir, el resto de las sílabas de una palabra. Ahí tenemos dos ejemplos, como puede ser comprobar. Al momento de escuchar la palabra comprobar, tenemos que la sílaba tónica es la sílaba que termina en bar, ¿verdad? Y rebote. Luego al mencionar la palabra, nos damos cuenta que la sílaba tónica es bo, ¿verdad? Eso significa que la sílaba tónica es como que la que va al gimnasio, la que se siente fuerte. Y las sílabas átonas pues son las que simplemente las que no van al gimnasio, las que no tienen nada de fuerza, pero que están ahí presentes en la palabra. Ejemplos de sílabas tónicas: tenemos ahí queso, balcón, cartelera, difícil, medalla, jardines, pronombre, estado, actriz, domingo, estrella y general. Si nos damos cuenta, en esas que están ahí de color azul, son las más fuertes, ¿verdad? Es las que más se escuchan. Por eso le llaman sílabas tónicas. Aquí tenemos ejemplos de las sílabas átonas, que es cantar, carácter, auténtico, caballero, ventana, actitud, pastel. Las sílabas átonas están de color rojo, pero si nos damos cuenta, las que no están de color rojo significa que son las tónicas, son las más fuertes, ¿sí? Entonces la átona es lo que, ahora sí, lo que falta de la palabra mencionada. Es más fácil de identificar una sílaba tónica en la palabra que las átonas. Tenemos otros ejemplos, tenemos otras definiciones, donde la sílaba tónica, tenemos ahí los ejemplos, son los mismos. Digamos, ejemplos de tónica es niña, ahí la tónica sería ni. Tolerancia, ahí la tónica sería harán. Canción, la tónica sería sion. Brújula, la tónica sería bru. ¿Qué nos damos cuenta en esos ejemplos de la átona? Nos damos cuenta que son las mismas palabras, pero las átonas son las demás, las que sobran. Ahí tenemos lo que es tolerancia. Si se dan cuenta, las átonas es tole y cia. Y harán ya no puede ser átona porque habíamos dicho en la parte superior que era tónica. Entonces es más fácil identificar una tónica en el resto de toda la palabra, ¿verdad? Yo al decir que encontré ya la tónica, significa que lo que me sobra de la palabra, todas son átonas. Tenemos ahí como la de canción, ¿verdad? La de niña, ¿verdad? Tenemos que la ni era lo que era la tónica
y ña es la átona, es la que se escucha más suave. ¿Y a qué va todo esto? Que cuando hacemos siempre cuando hacemos unas preguntas, significa que vamos a utilizar las palabras qué, cuál, cuándo, cómo, dónde. Son las que regularmente se utilizan, y si se dan cuenta en estas palabras, todas tienen acento, ¿verdad? Entonces todas estas palabras llevan una parte que es muy fuerte y que se debe de poner con el tilde o el acento gráfico, ¿verdad? Aquí tenemos unos ejemplos. Están de color rojo todas las letras que llevan el acento gráfico, ¿verdad? Vamos a empezar a leer como la de ¿qué te gusta comer? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Dónde guardas tus libros? ¿Cuáles son mis libros? ¿Quién te lleva a la escuela? ¿Cuándo me llevarás al parque? ¿Por qué llegaste tarde? Si ustedes se dan cuenta al momento de mencionar esto que son preguntas, esas palabras que tienen el acento gráfico es como que un poquito más fuerte, ¿verdad? Pero también en ocasiones esas mismas palabras se utilizan sin acento. ¿Qué significa esto? Que siempre cuando se vaya a realizar unas preguntas, principalmente deben de llevar sus signos de interrogación, y todas estas palabras deben de llevar tilde o acento gráfico. Nunca se nos debe de olvidar. Vamos a ver unos ejemplos donde podemos utilizar también estas palabras en cuando tiene acento y cuando no tiene acento. Aquí tenemos una pregunta. Dice, ¿y cuándo salen los fantasmas de las nubes? Obviamente es un ejemplo sacado de un libro de fantasía. Tenemos aquí el signo del tilde, tenemos en cuándo, tenemos el acento, ¿verdad? Porque estamos formulando una pregunta, queremos saber algo. Entonces siempre cuando queremos saber algo, tenemos que ponerle acento. Y en la respuesta, si nos damos cuenta, tenemos el cuándo, pero tenemos sin el acento. Esto significa que es ya la respuesta, ya no estoy preguntando. Entonces si ya no estoy preguntando, ya no debe llevar acento. Dice la respuesta, cuando los fantasmas se divierten en familia. Este es un claro ejemplo de donde sí se utiliza tilde o acento y donde no se utiliza. Y con la misma palabra, ¿verdad? En una quiero saber una respuesta y en otra estoy dando la respuesta. Vamos a ver otro ejemplo de cuando utilizamos acentos en preguntas. Aquí tenemos otra que es ¿qué son las nubes? Tenemos nuestro signo de interrogación, tenemos nuestra palabra ¿qué? Y con acento en la E. Significa que es algo que estoy queriendo saber. Y en la parte de abajo tenemos la respuesta. Las nubes son las sombras de los fantasmas. Si notamos la diferencia, que cuando es pregunta tenemos que poner acentos, tenemos que poner tilde, ¿verdad? Y aquí tenemos ahora sí nuestro acento gráfico, nuestro tilde, formulándose preguntas, ¿verdad? ¿Qué hago aquí? ¿Cuál es mi razón de ser? Pues ya vimos cuál es nuestra razón de ser de los tildes, ¿verdad? Nos ayudan a identificar si es una pregunta, si es una respuesta, ¿verdad? Porque eso nos da mucho de qué pensar y en qué momento utilizarlo. Entonces, ustedes cuando quieran poner en qué, cómo, cuándo, dónde, cuál, lo ponemos con acento, significa que están queriendo saber algo, ¿verdad? Y cuando no, significa que están dando una simple respuesta y no hay ningún problema. Entonces sí hay mucha diferencia y hay mucha la importancia el utilizar o no utilizar tilde en las preguntas, ¿verdad? Es muy importante poner esa cejita en las palabras, ese excedente en la parte de arriba de las palabras que nos indican que es más fuerte.
O sea, si no lo ponemos, significa que no es una pregunta. Aunque le pongamos ahora sí signos, no se va a escuchar como pregunta. Muy bien amigos, pues ahora sí terminamos nuestra sesión educativa sobre el tilde y las preguntas, la importancia que debemos de ponerla. Les saluda su maestro Kerin. Espero les haya gustado este pequeño tema relacionado sobre los tildes. Nos estamos viendo en el próximo video y hasta luego.